Un final es igual o más importante que el inicio de una obra, definen la misma ya sea para bien o para mal, pueden engrandecerla y dejar un recuerdo muy poderoso dentro de ti, o hundirla al máximo generando solo repudio y rechazo. La primera vez que un final dejó una impresión muy fuerte en mi persona fue el de Dragon Ball GT, mayoritariamente porque no podía concebir que la serie literalmente terminara. El final es muy agridulce y se siente como una despedida directa hacia el espectador. Es algo muy emotivo y con el pasar de los años adquirió aún más valor, lo que es gracioso ya que el resto de Dragon Ball GT en sí tiene una calidad cuestionable, pero su final es algo que logró conectar mucho con la audiencia, diciendo una frase tan simple como la historia de las esferas del dragón ha llegado a su fin. En cierto sentido existe respeto en esa conclusión, en esa despedida, y por eso logra conectar con nosotros, pero por encima de estas cuestiones lo que es vital es la intencionalidad de dicho final, que es lo que aporta el tema que trata la obra, o cómo se enlaza con esta. Hace poco me vi Godzilla Minus One, un tema recurrente en la película es no abandonar la voluntad de vivir, tema enfatizado por su protagonista Koichi, quien pertenecía al escuadrón Kamikaze, pero por supuesta cobardía huyó. Durante la película se pone a Koichi al límite mental, sobre la idea de lo que realmente debe hacer, y lo que es honorable. En un punto el personaje debe decidir entre cumplir el supuesto deber que tenía impuesto y sacrificarse, o tener la voluntad de afrontar la vida misma, y continuar pese al dolor y las penas. Él decide seguir viviendo dándose otra oportunidad, y esto es importante porque cuando Koichi toma esta decisión, lo hace pensando que Noriko, la mujer que ama, está muerta, y tendrá que lidiar con la crianza de su hija adoptiva solo. Esto es crucial porque al terminar la película nos revelan que Noriko sobrevivió al ataque de Godzilla, y hay gente que podría interpretar esto como bueno, poco creíble, o algo que arruina la película, pero eso sería desentendernos de la situación. Al Koichi decidir vivir a sabiendas de que nada va a ser sencillo después, la sorpresa de toparse con que su amada sigue viva, refuerza la idea de vale la pena vivir. No te rindas, nunca te rindas a vivir. Es un pequeño suspiro de esperanza para alguien torturado, y por eso es un final muy emotivo, pero sobre todo funcional. En Terminator 2, la historia concluye hablándonos de que somos dueños de nuestro destino, de que podemos cambiar las cosas, y de que si una máquina pudo aprender el valor de la vida, tenemos todavía esperanzas. Dicho final se enlaza con todo el panorama deprimente de un futuro sombrío que se cierne sobre nuestros protagonistas, y cómo estos se sobreponen, para que luego en la secuela el final sea, no podemos luchar contra el destino. En este caso, el rechazo y repudio ante Terminator 3 radica en que el mensaje final que transmite la historia niega por completo todo lo que establece la segunda película, en un intento desesperado de intentar contar nuevas historias. No es que toda la película sea necesariamente mala, sino que simplemente lo que nos deja al final se percibe como una falta de respeto, tanto a la franquicia como a nuestro tiempo. En nada es lo que parece, nos quieren vender un plot twist super revelador al final, pero es barato, triste y lamentable, ya que carece de una construcción previa al momento, y por más que sea sorprendente, que lo es, se siente que pudo ser lo que sea, diferente a una película con la misma temática llamada El Gran Truco. En esta la revelación final que tenemos se enlaza con el principio, y asimismo con un tema recurrente de la cinta. ¿Hasta dónde estarías dispuesto a ir para dar el mejor acto? ¿Cuánto valor tenés? Sin revelar lo que conlleva eso, en grandes momentos nos vemos venir lo que podría ocurrir, pero al mismo tiempo como espectador no lo querés aceptar, ya que eso supondría reconocer que existe magia, un elemento fantasioso extraño que se nos escapa cuando la película nos dice constantemente que seamos escépticos. Al final la ejecución termina siendo como un golpe en la cara, pero que tras revisionarlo damos cuenta que siempre estuvo ahí, solo que el gran truco fue más rápido que nosotros. Estos son ejemplos de finales buenos y malos que anteceden dos ejemplos del mundo del anime y manga, los cuales trataremos en este video, ya que son diametralmente opuestos en lo que generan. Más, ¿cuál es el mejor tipo de final? Y con mejor tipo me refiero a cuál puede ser el final más grande y más increíble. Ese tipo de final, el cual es muy poco frecuente, se encuentra en la película Europa Report. Antes de hablar de ella quiero comentar que no es muy conocida, y quizás podrías verla y luego continuar con el video, si querés tener esa experiencia, la cual creo que vale mucho la pena. Dicho esto, la película es un falso documental combinado con metraje encontrado de exploración espacial, mostrándonos como un grupo de astronautas viaja a la luna Europa, con el fin de encontrar pruebas de vida. La película tiene un ritmo muy lento a momentos, pero tiene dos elementos particulares que terminan siendo cruciales. Como es un falso documental, las grabaciones de los tripulantes de la nave se intercalan con declaraciones de diferentes personas sobre lo que pasó, pero desde un punto de vista retrospectivo. Algo curioso es que siempre hablan como si supieran algo que nosotros no. El punto anterior hace que constantemente sintamos que algo se nos escapa, pero la pregunta es, ¿qué es ese algo y es realmente tan importante? Obviamente, si queremos llegar a esa conclusión, no nos queda de otra que ver la película. Durante todo su viaje la tripulación pierde a uno de los suyos por un accidente, e incluso en un punto pierden la capacidad de seguir transmitiendo información en tiempo real a la Tierra. Cuando finalmente llegan a Europa encuentran lo que buscaban, microorganismos que prueban la vida más allá de la Tierra, pero empiezan a sucederse eventos raros que ponen en jaque todo lo que saben. Poco a poco los miembros mueren en diversas circunstancias, y al final existe una pregunta y una opción. ¿Hasta qué puntos estamos dispuestos a ir por el descubrimiento? ¿Hasta dónde puede llegar el espíritu humano en pos de la exploración? En el final los personajes se resignan a escapar de Europa, pero arreglan las comunicaciones, y la protagonista, siendo la última que queda, y a sabiendas de que es el final, decide abrir la compuerta de la nave para averiguar qué es lo que los acechaba desde los océanos de Europa. La respuesta, una forma de vida inteligente tecnoorgánica inimaginable.
irremediable. Una vez que se nos muestra esta grabación, se nos da el contexto completo de la parte documentativa, y de cómo básicamente este descubrimiento cambió todo en la Tierra. El final de Europa Report es tan emocionante e increíble porque nos habla de pioneros, de gente que dio la vida y dejó sus intereses de lado en pos del avance humano colectivo, y en aras del saber. La película te deja con un sentimiento de impacto, tristeza y orgullo, como si lograra atravesarnos no a un nivel personal, sino como especie, revalorizando todo lo que vimos. No es sobre vos o sobre yo, es sobre toda la humanidad. Eso es algo muy grande que es difícil de explicar salvo que se experimente. Cuando la protagonista muere en la escena final es por querer grabar lo que está ahí. Al conseguirlo, la conclusión suele ser en parte triste, pero como comenté, emocionante por las implicaciones de la historia. El final de Shingeki no Kyojin rompió la internet en su momento, y no puede decirse que fuera por los mejores motivos. No pretendo desglosar toda la historia acá porque eso daría para un video de seguramente más de una hora, pero ¿por qué es tan insultante? Y a palabras de su servidor, tan genuinamente horrible. Para entender esto hay que comprender un poco las intenciones tanto de la historia como de nuestros personajes. En el arco final de la misma, el protagonista Eren se vuelve un tirano, un psicópata y en última instancia un genocida. Los resquicios de humanidad son abandonados por un monstruo engendrado por ni más ni menos que el odio humano, pero en paralelo Shingeki nos muestra cómo personajes que intentaron matarse a lo largo de la historia dejan su odio de lado por un fin común, un bien mayor. Estos personajes y sus ideas son la contraposición al sentimiento psicopático de Eren de acabar con todo, debido a la decepción que sintió por el mundo. No obstante, ocurren demasiados problemas que terminan eclipsando en un solo capítulo. En primera, en la historia se nos revela que el propio Eren, en un giro de los acontecimientos, fue quien incitó a que todos los eventos sucedieran de la forma que pasaron, y en un giro aún más turbio, él mismo es responsable de la muerte de su propia madre, lo cual era su catalizador y justificativo para su accionar. Esto hace que Eren, en un todo, no tenga motivación real, más que su propio odio, que paradójicamente es plantado por sí mismo a unas sabiendas de que podría evitarlo. A su vez, la historia deja implícito que algo tan simple como poder estar en una relación con la mujer que ama, pudo prácticamente evitar todo lo que ocurre en el tramo final, lo que no ayuda, pero definitivamente ninguno de estos factores fue realmente malo como el propio final, el cual es desechar todo lo que nos habían mostrado del personaje, para dejar una versión suya de los inicios de la obra. El problema con cómo Shingeki no Kyojin caracteriza a Eren al final es que Isayama, su autor, intentó hacer dos cosas. Por un lado, quería que la gente viera que el protagonista se había vuelto un monstruo irremediable, y un villano en sí mismo. Digo, salvo que seas un edgy boy, no hay forma de que los intereses ni ideales de Eren puedan ser apoyados, porque son la definición clara de psicópata. Y aún teniendo el contexto completo, sus intereses responden a unos pocos a cambio de, bueno, casi toda la maldita humanidad. Pero por el otro lado, no quiso ir con esa idea hasta el final. En un intento triste y patético, terminamos con un punto medio donde nuestro protagonista es un genocida psicópata que exterminó a la mayoría de la población humana por su propio odio, pero al mismo tiempo nos estás diciendo que realmente solo es un niño llorón en el cuerpo de un adulto, y está muy afligido porque el amor de su vida no está con él, pese a que tampoco intentó poner de su parte para que eso pasara, lo que solamente puede interpretarse para el espectador como un capricho bastante, bueno, absurdo. Asimismo, para que todo esto funcione, la historia tiene que desdibujar personajes como Armin, quien de la nada acepta un genocidio masivo porque Eren lo hizo por ellos, cuando en todo el tramo final el punto era que justamente se oponía a esa idea, ya que en sus palabras nunca se podría permitir algo como un genocidio. Finalmente Isayama concluye la obra diciéndonos que nada importa, porque las guerras son cíclicas, y la humanidad también. Su destino final es la autodestrucción, por lo que nada realmente cambió. Eso simplemente deja un sentimiento de amigo, me dijiste que todo da igual, y nada tiene mucha coherencia. Con esta historia resultó muy problemático, porque Shingeki no Kyojin tiene una calidad narrativa muy alta. Es de hecho una historia muy interesante de ver cuando ya tenés el contexto de los personajes, y te das cuenta que varios elementos estaban planteados desde el principio. Es decir, rever todo sabiendo el trasfondo de Reiner te da una perspectiva diferente abismal. Esto generó una disociación en la audiencia, ya que es imposible que todo se arruinara en un solo capítulo, ¿verdad? Bueno, tristemente no, y por ello al principio de este video comenté que un final define una obra. Cuando pienso en Shingeki mi primer pensamiento nunca es "oh, qué increíble trama", sino "oh, cómo pudieron arruinar todo en un solo capítulo". No soy especial con esta resolución, ya que cientos de miles la tuvieron, al punto de que el mismo autor dio unas disculpas públicas, pero el daño ya estaba hecho. La imagen de Shingeki no Kyojin no va a cambiar, y si tengo que recomendar la historia a día de hoy, siempre hay que acotar un pero, ya que su conclusión ensucia cualquier cosa buena que pudiera hacer. ¿Niega acaso todo el entretenimiento que proporcionó? No, pero una obra se ve como un todo, y si un elemento crucial destruye el resto, es indiferente todo lo demás. El peso de un final, como su nombre indica, es definitivo, lo que nos lleva a... Fullmetal Alchemist es un caso particular, ya que cuenta con dos versiones. En este video no pretendo hablar de las mismas, porque es un tema extenso que da para otro, pero sigue las dos perspectivas sobre el final que tienen, las cuales son extremadamente diferentes, y se afectaron mutuamente. Para comenzar, hay que destacar que la versión del 2003 tiene un tono más sombrío en cómo interpreta la trama, lo que conlleva una actitud más cínica. Su final para muchos se puede tomar como algo realista. Los hermanos Elric no se quedan con las manos vacías, pero tampoco consiguen exactamente lo que tanto anhelaban. Al recuperar su cuerpo a costa de no saber todo lo que se vivió en el viaje, lo que mata cualquier desarrollo de personaje que tuviéramos, y entra un
sacrificio final quedando en el mundo real, que funciona como espejo al mundo de la alquimia, y a su vez le da justificativo a la misma. El final del 2003 es insatisfactorio, ya que resulta en algo abierto, lo que se explica por su película, la cual aún si incluyéramos en el tema del final, nos vuelve a dar justamente otra conclusión abierta, que yo interpreto como la esperanza de contar más historias de este universo alterno, lo que jamás ocurrió. De hecho, la versión del 2003 tiene su final en un especial, que tampoco es precisamente muy conocido, donde justamente nos dan a entender que Ed y Al nunca volvieron a su mundo, y se quedaron a vivir para siempre en nuestra versión de la Tierra, lo que bueno es bastante deprimente. La conclusión de nuestros protagonistas ocurre fuera de cámara, y simplemente no es ni satisfactoria ni insatisfactoria. Solo existe. Puedes interpretarlo como, bueno, no conseguiste lo que querías, pero tampoco te quedaste sin nada, que es como la vida misma. Y estaría bien si se sintiera como un cierre definitivo, pero no lo hace. Es complicado saber cuáles eran los planes a largo plazo para la versión del 2003 de Fullmetal Alchemist, pero considerando que el manga terminaría 7 años después, si quisieran seguir explotándolo en el corto plazo, debían dejar esa puerta abierta, cosa que terminó siendo contraproducente. Por otro lado, el final de Fullmetal Alchemist Brotherhood es mucho más positivo, y hay gente que interpreta eso como un final malo, simplemente porque la historia no tiene una visión más cínica de la vida. Pero como hablamos al principio, un buen final se define también por lo que aporte al tema central. Para la autora Hiromu Arakawa, es importante enfatizar lo que implica realmente aprender una lección, y para ello esto conlleva dolor. Edward es alguien que cometió un tabú en base a la soberbia humana, de creer que donde el resto falló, él podría ser la excepción. Al a su vez peca de seguirlo, aunque no fuera su idea. A lo largo de la historia, Ed tiene que lidiar con este peso y culpabilidad que lo persigue constantemente, reconociendo su posición y en el proceso su humanidad, perdiendo cualquier resquicio de soberbia. Pero al final de la historia, justamente Ed reconoce ante ni más ni menos que Dios que hay cosas que simplemente se le escapan y que están por encima de él, pero para que Ed pudiera llegar a esa resolución tuvo que pasar por muchas vivencias y mucho sufrimiento a lo largo de todo su viaje, no solo por gente que murió, sino por entender cómo el pecado de la soberbia afecta a los demás, siendo su opuesto Homúnculos, quien al estar tan ensimismado y creerse por encima de todos, no dio cuenta que él mismo fue todo este tiempo un ignorante, que no sabía nada respecto a la vida, detalle representado en la Puerta de la Verdad, que no tiene nada puesto que Homúnculos carece de conocimiento genuino. Para Hiromu todo el viaje y las penas que nuestros protagonistas tuvieron es suficiente, y vale la pena recompensarlos no solo por redimir su pecado, sino porque en ese proceso ambos se volvieron mejores personas y ganaron algo, lo cual también se referencia con la nueva ley que los hermanos quieren establecer. Este final resulta para mí uno de los más satisfactorios en la ficción, porque cada cosa posible establecida en la historia se cierra, y nuestros personajes tienen una conclusión meritoria donde todos terminan felices. Alguna persona podría decir que es malo por tratar de ser poco verosímil, pero Fullmetal Alchemist Brotherhood nunca fue de castigar a nuestros protagonistas constantemente, sino que uno de sus temas se relacionaba con de nuevo la soberbia y el aprendizaje personal. Es decir, cuando tenemos el capítulo de Nina con Joe Tucker y todo eso que ocurre básicamente en el capítulo 4, la serie no lo está haciendo porque sea una sádica despiadada y te diga, oh sí, la crueldad del mundo y no sé qué cosa, sino para enfatizar cómo una persona llegó al punto de la locura absoluta por, bueno, básicamente su soberbia humana en pos de justificar las cosas con el descubrimiento, el saber y bla bla bla. De hecho, el propio Joe Tucker le dice a Edward que son básicamente iguales, haciendo un paralelismo enfermizo. Cuando Edward lo golpea en la escena justamente, no solo porque esté enojado por la situación, sino porque por un momento encontró similitudes en esa comparativa, encontró similitudes en su persona con un monstruo, y eso le dio asco. En base a todo esto, si la historia castiara a los protagonistas, luego de que demuestran haber aprendido la lección, iría en contra de todo el mensaje que quiere estipular, y sería ser cruel con ellos en base a, bueno, ser simplemente cruel. Me gustó tomar esta oportunidad para hablar de finales y qué tan importantes son para las historias. Asimismo, muchas veces quise hablar de películas como Europa Report o algunos ejemplos citados en el video. Una cosa que quizás no sepan es que yo veo muchas películas de imagen real, pero pensé que justamente hacer un pequeño video sobre una película que nadie conoce no hubiera resultado satisfactorio para nadie, y tampoco un trabajo interesante. Por otro lado, englobar muchas cosas para hacer un análisis mayor del tema, en base a dos series estúpidamente populares, podría ser muy llamativo. También quería hablar de cosas como la película Sam estuvo aquí, pero creo que eso sí puede llegar a dar para otro video. Si les interesa que tocar ese tema en pos de más contenido general, es extremadamente importante que apoyen este tipo de videos. Y hablando de apoyo, este video fue editado por Reini y la increíble miniatura fue hecha por el artista Arcer. Tienen sus redes en la descripción. Recuerden que esto es posible gracias a su apoyo en Patreon. Dicho esto, yo soy Trash y nos vemos en el siguiente video de Rewoldy. Adiós.